Todos decían que el caballo era insalvable, pero un hombre tomó una decisión inesperada. El sol comenzaba a asomar sobre las vastas llanuras de Texas, tiñendo el cielo de tonos dorados y lavanda. El aire era frío y húmedo, con el aroma a tierra mojada tras una lluvia ligera de madrugada. En medio de un campo fangoso, un grupo de veterinarios y curiosos se congregaban ante una imagen desgarradora. Un caballo delgado y debilitado yacía en el suelo, apenas capaz de levantar la cabeza. Sus ojos, apagados y sin vida, parecían reflejar el destino inevitable que se cernía sobre él. No lo logrará, dijo uno de los veterinarios, cruzándose de brazos mientras observaba al animal. Su voz era firme, pero con un matiz de resignación cansada. Otro, un hombre más joven, se ajustó las gafas mientras consultaba un portapapeles. Aunque lo intentáramos, el riesgo sería alto. Está demasiado desnutrido y las infecciones se han propagado. La eutanasia sería la opción más humana. El silencioso murmullo de aprobación entre la multitud se vio interrumpido por el sonido de pasos firmes sobre la grava. Un hombre alto, de porte robusto y rostro curtido, se acercó al grupo. Vestía vaqueros desteñidos, botas gastadas y un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente los ojos. Era John Carter, un ranchero veterano conocido en la zona por su habilidad para manejar caballos difíciles y situaciones aparentemente desesperadas. John se detuvo a pocos pasos del caballo y lo observó un buen rato. Los murmullos cesaron. Se quitó el sombrero, sosteniéndolo en la mano, y dio un paso adelante. La luz del sol naciente le iluminó el rostro, revelando unos penetrantes ojos azules que parecían ver algo más allá de la debilidad del animal. Ustedes se han rendido, pero yo no, declaró, con su voz profunda y firme resonando por el campo. Se hizo un silencio incómodo. John, con el debido respeto, este caballo está en muy mal estado. Aunque sobreviva, nunca volverá a ser el mismo. No tiene futuro, dijo el veterinario mayor, intentando argumentar. John no respondió de inmediato. Se arrodilló junto al caballo, ignorando el barro que le manchaba los pantalones. Suavemente, pasó la mano por el delgado cuello del animal, sintiendo su débil respiración. El caballo intentó levantar la cabeza, como si reconociera el contacto humano, pero no pudo sostenerla más que unos segundos. Si él tiene la fuerza para intentarlo, yo también, respondió John con determinación inquebrantable. He visto casos peores. Este aún tiene una oportunidad. El veterinario más joven dudó, pero asintió levemente. Sabes que asumes toda la responsabilidad de esto, ¿verdad? No va a ser fácil. John se volvió a poner el sombrero, se levantó y miró al horizonte. Nunca lo es. El caballo, llamado Spirit, había sido rescatado por una organización local tras ser encontrado abandonado en un establo en ruinas. Llevaba semanas sin comer bien y tenía cicatrices físicas y emocionales por el maltrato prolongado. Era un pura sangre, antaño majestuoso, pero ahora una sombra de lo que había sido. De camino al rancho, John conducía su vieja camioneta, arrastrando un pequeño remolque que se balanceaba suavemente en el camino en mal estado. El silencio dentro de la cabina solo lo rompía el sonido del motor y el ocasional crujido de la madera. Miró por el retrovisor y vio la frágil figura de Spirit a través de las lamas del remolque. Vas a luchar, Spirit, y yo voy a luchar contigo, murmuró para sí mismo, con la voz cargada de una mezcla de esperanza y peso. Mientras conducía, destellos de recuerdos inundaron su mente. Recordó la última vez que se había enfrentado a una situación similar, años atrás, cuando su hija Amelie insistió en que salvaran a un potro abandonado. Amelie siempre había tenido un don especial para conectar con los animales, algo que él admiraba profundamente. Pero tras perder a Amelie en un trágico accidente, John dedicó su vida a continuar su legado ayudando a los caballos en situaciones extremas. Salvar a Spirit fue más que un simple acto de bondad, fue una forma de mantener vivo el recuerdo de su hija. El rancho de John estaba ubicado a las afueras de un pequeño pueblo. Era una propiedad sencilla pero funcional, rodeada de cercas blancas de madera y campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era rústica, con paredes de madera y un amplio porche que parecía invitar a conversaciones tranquilas al atardecer.
Cuando John llegó con Spirit, fue recibido por su asistente, un joven llamado Tommy, que llevaba varios años trabajando con él. ¿Qué trajiste esta vez, John?, preguntó Tommy, frunciendo el ceño al ver el estado del caballo. Una causa perdida, según todos, respondió John con una leve sonrisa. Pero ya sabes lo que pienso de eso, asintió Tommy. Sabía que discutir con John era inútil. Con cuidado, los dos guiaron a Spirit a un establo preparado en el granero. Era espacioso y estaba cubierto de heno limpio. Spirit parecía dudar en entrar, pero con un poco de ánimo, dio sus primeros pasos hacia un lugar donde finalmente podría descansar. Va a necesitar más que un lugar para dormir, comentó Tommy, viendo al caballo tumbarse con dificultad. Y lo conseguirá, respondió John, en voz baja pero con convicción. A medida que avanzaba el día, John empezó a trazar un plan. Sabía que salvar a Spirit sería una larga batalla, llena de desafíos. Pero al mirar al caballo dormido, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un renovado sentido de propósito. El sonido de los cascos débiles y las imágenes del atardecer sobre el rancho marcan el inicio de un viaje emocional. Si te conmueve el viaje de Spirit y John, dale a me gusta al video y suscríbete para seguir cada paso de esta historia de superación. La luz de la mañana bañaba el rancho de John Carter, proyectando un resplandor dorado sobre las cercas de madera y los vastos pastos que se extendían en todas direcciones. Dentro del granero, el suave sonido del viento se mezclaba con el susurro del heno al ser removido. Spirit yacía en el establo, siguiendo con la mirada cada movimiento de John mientras preparaba una mezcla especial de comida y medicina. «Buenos días, muchacho», murmuró John, colocando el cubo junto al caballo. No esperaba una respuesta, pero había algo reconfortante en hablar con Spirit. La comunicación silenciosa entre ellos fue el comienzo de un vínculo que solo el tiempo y la paciencia podrían fortalecer. Spirit miró la comida, vacilante, y John se arrodilló, tocándole suavemente el cuello. No tienes que hacerlo todo a la vez. Vayamos paso a paso. Mientras John atendía a Spirit, los recuerdos de su conexión con los caballos a lo largo de los años comenzaron a inundar su mente. Los caballos habían sido parte de su vida desde que era niño. Recordaba vívidamente el primer caballo que su padre le había regalado, un pony llamado Rusty, que lo había acompañado en todas sus aventuras por los campos. Al crecer en una granja, John aprendió pronto la importancia del respeto y la paciencia al tratar con estos majestuosos animales. Pero fue su hija, Emily, quien realmente cambió su perspectiva. Tenía un don especial para comprender a los caballos de una manera casi intuitiva. Ella siempre decía: no hablan con palabras, papá, sino con los ojos y el corazón. Un montaje de flashbacks muestra a Emily con un potro que habían salvado juntos, el mismo que él recordaba cuando vio a Spirit por primera vez. La cámara se centra en su sonrisa, el brillo en sus ojos mientras veía al potro recuperarse. Estos recuerdos no solo fueron dolorosos para John, fueron la fuerza impulsora detrás de su determinación de salvar a Spirit. En los días siguientes, la rutina de John en el rancho comenzó a girar en torno a la recuperación de Spirit. Cada mañana, preparaba la comida y los suplementos necesarios, ajustando las dosis según las recomendaciones del veterinario. Era una tarea meticulosa y lenta. Spirit, inicialmente receloso, comenzó a aceptar la presencia de John con más calma. Tommy, el joven asistente, observaba el proceso con curiosidad. ¿Por qué te molestas tanto, John? Quiero decir, hay otros caballos por ahí que están sanos y listos para trabajar. John, mientras limpiaba los cascos de uno de los caballos en el establo, respondió sin mirar a Tommy: porque nadie más lo hará. Y porque es lo correcto. Durante sus descansos, John y Tommy solían hablar en el porche de la casa principal. La cámara muestra el atardecer tiñendo el cielo de naranja mientras toman café en silencio. Fue en esos momentos que su relación se profundizó, y Tommy empezó a comprender qué motivaba realmente a John. En el establo, Spirit pasaba los días observando la actividad a su alrededor. El sonido de los otros caballos, el olor a heno fresco e incluso el ladrido lejano de un perro le dieron un nuevo ritmo a su existencia. Poco a poco, empezó a levantarse con más frecuencia, aunque todavía con dificultad.
Una mañana, al entrar John en el establo, lo sorprendió una imagen que le aceleró el corazón. Spirit estaba de pie, por primera vez sin apoyo, mirándolo directamente. El caballo aún parecía frágil, pero había algo en su postura que transmitía fuerza y determinación. «Mira quién decidió subir», dijo John con una extraña sonrisa en el rostro. Se acercó lentamente, para no asustar al animal, y colocó un cubo de agua fresca cerca de él. Spirit bebió lentamente, pero sus movimientos parecían más seguros que nunca. Tommy entró al establo y se detuvo al ver la escena. «Se está poniendo más fuerte», comentó sorprendido. «Sí», respondió John, acariciando el cuello de Spirit. «Pero aún nos queda mucho camino por recorrer». Esta pequeña victoria marcó el comienzo de un progreso más visible. Jan empezó a llevar a Spirit al corral, permitiéndole volver a sentir la hierba bajo sus cascos. Sus primeros pasos fueron vacilantes, pero cada día se movía con más confianza. Mientras la cámara alternaba entre escenas de Spirit caminando bajo la supervisión de Jan y flashbacks de la secta de Amelie recuperándose, la banda sonora añadía matices emocionales al momento. El vínculo entre Jan y Spirit era más que una simple relación de cariño, era una forma de sanación mutua. Spirit recuperaba su fuerza física, mientras que Jan encontraba un propósito en cada pequeño paso de la recuperación del caballo. En una noche particularmente estrellada, Jan se paró junto a la cerca, observando a Spirit desde la distancia. «Aún tienes mucho que mostrarle al mundo, muchacho», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Poco a poco, la transformación de Spirit comenzó a reflejarse en el rancho. Tommy, quien antes veía el trabajo solo como una forma de ganarse la vida, comenzó a desarrollar una genuina admiración por lo que hacían allí. Incluso los demás caballos parecían más entusiasmados, como si percibieran la energía renovada a su alrededor. Sin embargo, el progreso trajo nuevos desafíos. Empezaron a surgir pequeñas complicaciones, poniendo a prueba la paciencia de Jan y la resiliencia de Spirit. Pero por ahora, en el silencio del rancho, había un atisbo de esperanza que iluminaba las frías noches. El cielo estaba cubierto de densas nubes y el viento agitaba los campos que lo rodeaban. El clima parecía reflejar lo que estaba por venir. Spirit había mostrado progreso en las últimas semanas, pero cualquier esperanza de una recuperación completa aún era frágil. Podía caminar distancias cortas en el potrero y mostraba signos de energía renovada. Sin embargo, su recuperación seguía siendo una tarea delicada y el tiempo no corría de su lado. Una mañana lluviosa, llamaron a John al teléfono. Era un representante de la organización de rescate que había encontrado a Spirit. Su voz era aguda y directa. «Ion, tenemos que hablar de Spirit». John frunció el ceño, sintiendo una punzada de preocupación. El representante explicó que la organización había estado bajo presión de un grupo local de criadores de caballos, quienes argumentaban que Spirit debía ser sacrificado debido a los costos de su recuperación y su inutilidad como caballo de trabajo o competición. «Ya me hice responsable de él», argumentó John, manteniendo la calma. «Sí, pero eso no es suficiente. Hay otros animales a los que se podría ayudar con estos recursos. Nos están acusando de gastar demasiado en un caballo que nunca será útil». La llamada terminó, pero las palabras permanecieron en la mente de John. Sabía que esta batalla era más grande que Spirit. Se trataba de valores, de demostrar que la vida del caballo valía la pena. Mientras tanto, en el establo, Spirit parecía más inquieto que de costumbre. Daba vueltas dentro del establo, relinchando suavemente, como si percibiera la tensión en el aire. Tommy notó la preocupación de John y lo encontró junto a la cerca, observando a Spirit. «Hoy estás diferente», comentó Tommy, dándole una taza de café a John. «¿Qué pasa?». John dudó un momento antes de contarle lo de la llamada. «Creen que no vale la pena. Que todo el trabajo que estamos haciendo es inútil». Tommy negó con la cabeza, incrédulo. «Pero ya has demostrado que puede recuperarse. Míralo. Está más fuerte que nunca». «No se trata solo de lo que pueda hacer», respondió John con tono serio. «Se trata de quién es él. Su vida importa, Tommy. Aunque nadie más lo vea».
A pesar de sus palabras firmes, la duda comenzó a apoderarse de la mente de John. Sabía que se enfrentaba a una presión cada vez mayor, y Spirit aún estaba lejos de recuperarse por completo. Los días siguientes trajeron más desafíos. Spirit comenzó a cojear ligeramente durante sus paseos por el pasto. Preocupado, John llamó al veterinario para que lo examinara. El diagnóstico no era alentador. Una vieja lesión en su pata había reaparecido y estaba causando problemas de nuevo. Necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas, aconsejó el veterinario. E incluso entonces, no puedo garantizar que esto no se convierta en un problema crónico para Spirit, que acababa de empezar a explorar el mundo exterior del establo. El descanso forzado se sentía como una prisión. Se volvió más nervioso, a veces se negaba a comer y relinchaba inquieto por la noche. John, a su vez, comenzó a sentir el peso emocional y físico de intentar manejar todo solo. La cámara muestra a John trabajando hasta altas horas de la noche, limpiando el establo y preparando medicamentos, mientras Ren golpea las ventanas. Tiene la cara cansada y las manos, sucias de tierra, tiemblan ligeramente mientras ajusta la dosis de un antiinflamatorio para Spirit. «Necesitas descansar», dijo Tommy una noche cuando lo encontró en el establo. «No puedo parar ahora», respondió John sin mirarlo. «Si me rindo, nadie más luchará por él». Tommy guardó silencio un momento antes de responder, «¿Pero quién va a luchar por ti, John?». El conflicto externo, representado por la presión de la organización y los problemas de salud de Spirit, comenzó a reflejar el conflicto interno de John. Se encontró dividido entre su determinación de salvar al caballo y la dura realidad de que tal vez estaba librando una batalla perdida. Una noche particularmente difícil, John fue al establo de Spirit y se sentó junto al caballo, que estaba tumbado, con aspecto exhausto. Pasó la mano por el cuello del animal y susurró, «Si crees que ya has tenido suficiente, házmelo saber. No quiero obligarte a nada. Pero si todavía tienes algo de lucha en ti, te prometo que estaré contigo hasta el final». Spirit movió la cabeza ligeramente, presionándola contra la mano de John. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para reavivar la determinación que John necesitaba. A la mañana siguiente, John decidió actuar. Contactó a la organización y argumentó que el progreso de Spirit era prueba suficiente de que aún tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, le informaron que se realizaría una inspección en el rancho para evaluar el estado del caballo y decidir su futuro. La inminente llegada de los inspectores añadió una nueva capa de tensión. John sabía que cualquier contratiempo en la recuperación de Spirit podría usarse en su contra. Redobló sus esfuerzos, pero la presión era evidente. «Esto no es justo», se quejó Tommy mientras ayudaba a John a limpiar el corral. «Solo ven números, no vidas». John miró a Spirit, que estaba de pie, observándolos con ojos alerta. «Entonces, demostrémosles que Spirit es más que un simple número». El capítulo termina con la llegada de los inspectores al rancho. La cámara se centra en Spirit, que está en el corral, mirando a John con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. La música de fondo aumenta de intensidad, preparando al público para el momento que se avecina. Este capítulo se adentra en el conflicto en escalada, desarrollando los desafíos externos e internos que enfrenta John. Con aproximadamente 6.000 caracteres, equilibra el drama emocional con la narrativa progresiva. ¿Qué opinas de la historia hasta ahora? Comenta abajo qué harías si estuvieras en el lugar de John. La lucha de Spirit también es una lucha por la vida, y queremos saber tu opinión. La mañana estaba gris el día de la inspección. El viento soplaba a través de los campos del rancho de John Carter, como si el entorno mismo compartiera la tensión en el aire. Spirit estaba de pie en el corral, inmóvil, con la mirada fija en la entrada del rancho donde pronto llegarían los inspectores. Ion y Tommy estaban junto al granero, haciendo los ajustes finales. Intentarán encontrar cualquier excusa para decir que no vale la pena el esfuerzo, dijo Tommy mientras ataba una cuerda a la puerta del corral. ¿Crees que estamos listos para esto? Ion se ajustó el sombrero y miró a Spirit. El caballo había estado más firme sobre sus patas en los últimos días, pero aún mostraba signos de debilidad en la pata lesionada. Aún así, había algo en su postura,
una tranquila determinación que reflejaba la propia lucha de John. No importa lo que digan. Lo que importa es lo que demuestra, respondió John con voz grave pero segura. El sonido de un motor acercándose anunció la llegada de los inspectores. 3 personas salieron de un coche. Un hombre de traje con expresión escéptica, una mujer con un portapapeles y un tercero, un veterinario de aspecto más neutral. Intercambiaron miradas rápidas antes de acercarse a John. Señor Carter, comenzó el hombre de traje, estrechando la mano de John sin mucho entusiasmo. Estamos aquí para evaluar si el esfuerzo invertido en este caballo justifica continuar con el programa de rehabilitación. John asintió y señaló el corral, donde Spirit ahora caminaba lentamente, explorando el espacio. Ahí está. Si quiere evaluar el progreso, el corral es el lugar para empezar. La mujer con el portapapeles anotaba cada detalle mientras el veterinario examinaba a Spirit de cerca. El hombre del traje permanecía de pie con los brazos cruzados, observando desde la distancia. Todavía parece frágil, comentó. No estoy convencido de que haya suficiente progreso para justificar los recursos. Ion dio un paso al frente, con la mirada fija en el hombre. No estabas aquí hace 2 meses. Este caballo apenas podía levantar la cabeza. Luchaba con cada paso que daba. Y yo estaba allí con él en cada momento. La tensión era palpable. Spirit, como si sintiera el peso del momento, dio unos pasos más rápidos en el corral, trotando ligeramente antes de detenerse y levantar la cabeza. Fue un movimiento pequeño, pero llamó la atención de todos. ¿Podemos probarlo con un paseo guiado?, preguntó la mujer con el portapapeles. El veterinario dudó, pero aceptó. Mientras no le exigiera demasiado, John entró en el corral con una cuerda y se acercó a Spirit. Sabía que esto podía ser arriesgado. Cualquier signo de debilidad o reticencia sería usado en su contra. Pero al mirar a los ojos del caballo, John sintió una profunda conexión, casi como si Spirit comprendiera la importancia del momento. «Vamos, muchacho. Demuéstrales lo que puedes hacer», susurró John mientras guiaba a Spirit fuera del corral. Los primeros pasos fueron vacilantes, pero Spirit pronto encontró el ritmo. Su pierna herida aún mostraba algo de rigidez, pero avanzaba con determinación. Los inspectores observaban en silencio mientras John guiaba al caballo por un sendero corto que rodeaba el establo. Cuando Spirit terminó el curso, hubo un momento de silencio. El veterinario anotaba algo, mientras que la mujer del portapapeles parecía más pensativa. Solo el hombre del traje mantuvo su expresión escéptica. «Es más fuerte de lo que esperábamos», admitió el veterinario. Aún queda mucho camino por recorrer. Pero el progreso es innegable. La mujer del portapapeles asintió, pero el hombre del traje seguía resistiéndose. Aún así, nunca será un caballo de trabajo ni de competición. ¿Qué intentamos demostrar exactamente? Ion dio un paso al frente, con una mirada intensa e inquebrantable. No se trata de lo que pueda hacer por nosotros. Se trata de lo que se merece. Este caballo fue abandonado, desatendido, pero nunca se rindió. Y mientras él siga luchando, yo también lo haré. El silencio que siguió fue denso, pero algo en la postura de John, en el relato de Spirit y en el momento de conexión que todos presenciaron pareció romper la resistencia del inspector. «Incluiremos nuestra recomendación en el informe», dijo la mujer del portapapeles. «Pero por ahora, puede permanecer bajo su cuidado». Mientras los inspectores se marchaban, John permaneció al lado de Spirit. La cámara alternaba entre el rostro de John, marcado por el alivio, y los ojos de Spirit, que parecían más vivos que nunca. La música de fondo subía de volumen, celebrando el pequeño pero significativo triunfo. Tommy se acercó sonriendo. «No puedo creer que lo hayamos logrado». «No fuimos solo nosotros», respondió John, acariciando el cuello de Spirit. Él hizo el trabajo pesado. Solo estábamos allí para apoyarlo. El cielo comenzó a despejarse, los rayos de sol se abrían paso entre las nubes grises. Spirit, ahora libre en el potrero, comenzó a trotar con más confianza. Era un nuevo comienzo, pero no exento de desafíos. La batalla estaba ganada,
pero la lucha por la recuperación completa de Spirit aún continuaba. La inspección había terminado, y John Carter sintió que el peso de la tensión daba paso a una mezcla de alivio y agotamiento. Onksperrer aún estaba lejos de recuperarse por completo, el caballo ahora tenía lo que más necesitaba, tiempo. La aprobación temporal de los inspectores significaba que John podía continuar con su cuidado, pero el futuro seguía siendo incierto. El rancho, con sus vastos pastos y sencillos graneros, parecía más tranquilo ese día. Spirit, en su corral, comenzó a explorar el espacio con más confianza, mientras John y Tommy ajustaban las rutinas al plan de recuperación. El primer paso fue intensificar los ejercicios físicos de Spirit, pero con sumo cuidado para evitar más lesiones. John creó un programa detallado, alternando paseos cortos con periodos de descanso. Los días estaban llenos de trabajo meticuloso, y cada pequeño logro de Spirit se celebraba como una victoria. Una mañana, mientras guiaba a Spirit en otra sesión de ejercicios, John notó algo diferente. El caballo, que antes dudaba al caminar, ahora comenzaba a trotar solo. Sus pasos seguían siendo cuidadosos, pero había una energía renovada en sus movimientos. Tommy observaba desde la distancia, apoyado en una valla. «Miren quién decidió convertirse en atleta», dijo con una sonrisa. «Es más que eso», respondió John con una mirada de orgullo. «Está empezando a creer en sí mismo». Estos momentos de progreso le dieron a John una nueva perspectiva sobre su propio camino. Al ayudar a Spirit a superar sus límites, también enfrentaba sus propios dolores del pasado y encontraba la manera de sanar a través del caballo. El impacto de la recuperación de Spirit comenzó a extenderse por todo el rancho. Tommy, quien al principio consideraba trabajar con caballos solo como un trabajo, comenzó a mostrar una participación más genuina. Empezó a ofrecerse como voluntario para ayudar con Spirit, aprendiendo a interpretar las sutiles señales que el caballo daba sobre su estado de ánimo y condición. «¿Sabes, John?», dijo Tommy una tarde mientras limpiaba el establo de Spirit, «nunca pensé que me importaría tanto un caballo. Pero este es diferente». «Todos son diferentes», respondió John, observando a Spirit pastar. «La pregunta es si estamos dispuestos a verlo». Para John, el viaje con Spirit fue más que una simple misión de rescate. Fue una forma de honrar el legado de su hija, Emily, cuya conexión con los caballos siempre había sido inspiradora. Empezó a darse cuenta de que Spirit no era solo un caballo que necesitaba ayuda, era un símbolo de resiliencia, algo que John estaba redescubriendo en sí mismo. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a estabilizarse. La rutina de cuidar a Spirit se convirtió en parte del ritmo del lugar, y el caballo se convirtió en una presencia central, casi como un símbolo de renovación. Una tarde, John decidió liberar a Spirit en uno de los campos más grandes, algo que no había intentado desde el comienzo de la recuperación. Él y Tommy se quedaron cerca, observando cómo Spirit caminaba por la vasta hierba. Por unos instantes, Spirit pareció dudar, sin saber qué hacer con tanto espacio. Pero entonces, algo cambió. Empezó a trotar, primero despacio, luego más rápido, hasta que finalmente echó a galopar. El sonido de sus cascos resonó por el campo, y John sintió un nudo en la garganta mientras observaba. Fue como si todo el trabajo, todo el esfuerzo, hubiera llegado a su punto álgido en ese instante. «¿Crees que parará?», preguntó Tommy riendo. «No hasta que él quiera», respondió John con una sonrisa poco común. Mientras Spirit corría, la cámara alternaba entre sus movimientos fluidos y las expresiones emocionales de John y Tommy. La banda sonora crecía, resaltando la fuerza y la libertad del momento. Era más que un caballo corriendo, era un símbolo de esperanza y superación. Después de que Spirit se detuviera a descansar, John se acercó y le acarició el cuello. «Buen trabajo, muchacho. Te lo mereces». Esa noche, John reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde el día en que decidió traer a Spirit a casa. El caballo había desafiado las expectativas, pero también lo había cambiado profundamente. John se dio cuenta de que, al salvar a Spirit, también se estaba salvando a sí mismo. Al ponerse el sol sobre el rancho, el cielo se pintó de tonos naranjas y rojos. Spirit, tumbado en su establo, parecía estar en paz.
John, sentado en el porche, contemplaba el horizonte con una leve sonrisa en el rostro. El futuro seguía siendo incierto, pero por ahora, todo estaba en equilibrio. El tiempo pasaba y el rancho de John Carter parecía haber cobrado nueva vida. Spirit, que había llegado como una simple sombra de sí mismo, era ahora un caballo que irradiaba fuerza y resiliencia. Aunque no estaba del todo recuperado y aún presentaba algunas limitaciones físicas, su transformación fue notable, tanto física como espiritualmente. Una mañana soleada trajo visitantes inesperados al rancho. Un grupo de escolares locales fue traído para conocer a los caballos, como parte de un programa comunitario en el que John había aceptado participar a regañadientes. No se consideraba el tipo de persona que trabaja con jóvenes, pero la persistencia de Tommy y el apoyo de otros miembros de la comunidad lo convencieron de intentarlo. Los niños, fascinados, se acercaron al corral donde se encontraba Spirit. El caballo los observaba con curiosidad, con un porte tranquilo pero alerta. Una niña pequeña señaló las cicatrices que aún marcaban su cuerpo y preguntó, ¿qué le pasó? John dudó, pero luego se acercó al grupo y comenzó a contar la historia de Spirit. Explicó cómo se había encontrado el caballo, las dificultades que había enfrentado y cómo, contra todo pronóstico, había encontrado la fuerza para recuperarse. Nos enseña algo importante, dijo John, mirando directamente a los niños. Incluso cuando la vida nos derriba, si tenemos el coraje de levantarnos y seguir adelante, podemos encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Las palabras de John no eran solo para los niños, sino también para él mismo. Spirit se había convertido en un espejo de su propio camino, un recordatorio de que la verdadera fuerza provenía de la superación de la adversidad. Con el paso de los días, la historia de Spirit comenzó a difundirse. Empezaron a llegar visitantes al rancho, no solo para ver al caballo, sino para enterarse de su recuperación. Era como si Spirit se hubiera convertido en un símbolo local de esperanza, algo que unía a la comunidad. Tommy, siempre al lado de John, notó el cambio. Sabes, siempre dijiste que lo hacías por él. Pero creo que, en el fondo, también lo hacías por ti mismo. John, sentado en el porche con una taza de café, sonrió levemente. Quizás. Pero ahora, al ver en qué se ha convertido, me doy cuenta de que todo valió la pena. Spirit, ahora libre en el campo, trotaba con confianza, sus cicatrices eran visibles, pero no definían quién era. Era más que un caballo rescatado. Era un recordatorio viviente de que las adversidades no tienen por qué definirnos, pero sí pueden fortalecernos. En una noche tranquila, bajo un cielo estrellado, John caminó hacia el corral donde Spirit descansaba. Se apoyó en la cerca, observando al caballo en silencio. Gracias, muchacho, dijo en voz baja, casi un susurro. Me has enseñado más de lo que yo podría haberte enseñado. Spirit levantó la cabeza y se acercó, apoyando suavemente el hocico en la mano de John. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. La cámara se alejó lentamente, mostrando a John y a Spirit juntos bajo el vasto cielo. Una música suave e inspiradora comenzó a sonar, capturando el espíritu de renovación y el mensaje central de la historia: el sol vuelve a salir en el rancho, trayendo un nuevo día y nuevas posibilidades. Spirit, ahora parte integral del paisaje y de la historia de John, galopa libremente por el campo, su presencia es un testimonio viviente de fuerza, perseverancia y conexión. Mientras la cámara enfoca el horizonte, la narración final de John resuena: a veces, salvar una vida no se trata solo de ayudar a los necesitados. Se trata de encontrar algo dentro de uno mismo que se había perdido. Eso es lo que Spirit hizo por mí. No es solo un caballo que se salvó. Es la prueba de que la fuerza más poderosa que tenemos es la voluntad de seguir adelante. ¿Disfrutaste la historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Comparte tu propia historia de superación en los comentarios. Nos vemos la próxima vez.